y ver cómo estás delante de Dios. Amén. Sabemos que hay problemas, estamos pasando pruebas, algunos de escasez económicos, amén, deudas. Otros están pasando situaciones precarias, de extremos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Pruebas y luchas, hermano, siempre vamos a tener, amén. Pero el Señor nos da una palabra muy hermosa a través del siervo Nehemías, amén. Él nos va a enseñar, Dios, a través de su palabra, cómo resolver. El tema de hoy es: restaura tu relación con Dios. Si fallaste, si te fallaron, amén, si estás haciendo las cosas mal, hermano o hermana, restaura esa relación con Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Ahorita vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a ponernos como reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para que nos des sabiduría de lo alto, Padre, para que nos ayudes, oh mi Dios, en esta prueba, en esta lucha, Padre, a salir adelante, Señor. Oh mi Dios, solamente tú tienes el poder, solamente en ti podemos confiar, Padre, en nadie más, Padre. Dice tu palabra, Padre, para el que cree todo es posible, y para ti, oh mi Dios, todo es posible, Padre. En esta hora, Señor, deposito mis cargas en tus manos, Padre, mis necesidades, mis aflicciones, pruebas y luchas, mis enfermedades, todo te lo entrego a ti, Señor. Seas tú, Padre, obrando con poder y gloria, interviniendo en el Espíritu Santo, Padre. Intercede con poder y gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Danos sabiduría de lo alto, revelación, el pleno conocimiento de tu verdad. Y así también te pedimos, oh mi Dios, discernimiento, Padre, y sobre todo el temor a ti, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido a mi vida. Hoy abro mi corazón para que puedas morar y entrar, para que me enseñes, me guíes, oh mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Amén. Un aplauso a Dios, hermano. Pueden sentarse. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 5. Hoy vamos a aprender algo hermoso, hermanos. Algo que Dios nos va a enseñar y hacer. Dice: abolición de la usura. Libro de Nehemías, capítulo 5, dice la palabra de Dios: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Mira que tenían un problema económico y de escasez. Ellos tenían que pedir dinero, hermano, aleluya, gloria a Dios. Ahorita lo vamos a ver, vamos a continuar leyendo. Dice que, y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decía: hemos tomado prestado dinero para el trigo, para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros vimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidades de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías capítulo 5, versículo 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a nuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros
según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún nuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano de vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondieron toda la congregación: amén. Alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino, dice, más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Entonces eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Mira, gloria a Dios. Habla de Nehemías. El libro de Nehemías está detrás, está Esdras, y después sigue Nehemías. Dice, pero vamos a conocer quién era este varón. Dice que el significado de Nehemías es: Jehová ha consolado. Y dice que era un gobernador de medio distrito de Bet-sur. Colaboró en la restauración de la muralla de Jerusalén. Este personaje, hermanos, nos va a enseñar muchas cosas. Amén. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Lo primero que hizo Nehemías fue hablar con Dios. ¿Tienes algún problema en tu vida? Tienes que hablar con Dios. Amén. Orar. La oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice la palabra de Dios, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, dice, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Le preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Mira, gloria a Dios. Cuando oí estas palabras, dice que me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando Nehemías escuchó, hermanos, a esas personas, cómo estaba ese pueblo, porque preguntó,
Dice que cuando escuchó esas palabras, se sentó y lloró y hizo duelo por algunos días y ayuno. Y oré delante de Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, se incluyó, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mira, Nehemías, hermano, cuando supo que, aleluya, gloria a Dios, cómo estaba la situación de esa nación, de esa ciudad, de sus hermanos, amén, él empezó a hablar con Dios, él empezó a clamar a Dios, hermano, pero también se incluyó y mira, gloria al Señor, lo primero que Dios nos enseña es orar, hablar con Dios. En cualquier problema que tú tengas, hermano, hermana, inclúyete, amén. Te tiene que doler lo que está pasando el hermano, te tiene que, aleluya, nacer ese ánimo, ese gozo por el bienestar de esa persona. No nada más poner tus intereses, no, sino de esas personas. Y mira, gloria al Señor, esa oración fue escuchada. Y le dijo: y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, que le diera gracia. ¿Para qué? Para cuando él pidiera, hermanos, al rey le concediera. Él se propuso a edificar, hermanos, las murallas, los muros, la restauración de las murallas en Jerusalén. Él se propuso, hermanos, en su corazón. Es el siguiente punto. Nosotros tenemos que proponernos, esforzarnos, amén. Mira, gloria a Dios, dice el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya dice, él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey, y como yo no había, estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino que quebrantado, dice, del corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro? Dice, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Mira, gloria a Dios, cómo se propuso ese Ananías a reedificar esos muros, esas murallas, hermano. Y dice que entonces el rey y la reina estaban sentadas junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?, le preguntaron. Y agradó al rey enviarle después que yo le señalé dice, el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me
franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, que le abran paso, que no haya ningún estorbo, y que todo sea más fácil. Dice, y carta para Asad, guarda de bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar, dice, las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios, dice, sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, dice, Eronita, dice, y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese, dice, alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Habían unas personas, hermano, que no le agradaban. Como hoy en día, cuando tú haces algo, hermano, y te empiezas, aleluya, incluso a prosperar, a salir adelante, siempre va a haber el enemigo a través de personas que van a hablar mal de ti, que van a, aleluya, a tratar de ser estorbo. Y gloria a Dios, mira que Nehemías se propuso a edificar, amén. Pero Nehemías, hermano, dice que anima al pueblo a reedificar los muros, aleluya, gloria a Dios. Dice Nehemías, anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén, versículo 11, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombres alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura de conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, o sea que él andaba a caballo, y fueron con él pocas personas, dice, y salió de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pero luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura de ese que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabía, dice, no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él no le declaró a nadie, hermano, hasta que él, en versículo 17, dice que les digo pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estaremos más en aprobio. Entonces les declararé cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así, esforcémonos sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, dice que esas personas, Sanballat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenemos parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mira, gloria a Dios. Aquí está hablando de aquellas murallas, de aquellas que todo había sido destruido por fuego. Y mira, gloria a Dios, así el Señor en este tiempo, hermanos. ¿Cómo está tu vida? Tal vez está destruida. Tú tienes que reedificar, tú tienes que, aleluya, que levantarte, y tú tienes que animarte, hermanos, tomar la palabra de Dios, y el mismo Dios te va a animar, te va a fortalecer. ¿Para qué, hermanos? Para que salgas adelante. Gloria al Señor. Pero, hermanos, cuando se propusieron a edificar, Nehemías ahora sí organizó. Dice que repartió del trabajo de la edificación. Él le habló a todos, a los sumos sacerdotes, a los hijos de diferentes nobles, príncipes, vamos a decirlo,
Y cada uno empezó, hermanos, ahora sí, a edificar, a reedificar, a levantar, a restaurar, amén, esos muros que se habían caído. Dice ahí en el versículo, capítulo 3, versículo 16, también Nehemías, vamos a verlo, dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Asmud, gobernador de la mitad de la región de Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Cada uno en el capítulo 3, hermano, se va a dar cuenta usted que cada persona restauró diferentes lugares, puertas. Así también, hermanos, nosotros tenemos que restaurar nuestra vida delante de Dios. Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con aquellos que nos hacen la guerra. Restauración. Porque es lo que Dios te manda, hermano, para que estés delante de bien. Una persona que debe de estar delante de Dios tiene que estar íntegra. Tiene que, aleluya, gloria a Dios, estar en obediencia, en santidad. Amén. Y ser ordenado en las cosas de Dios. Pero estas personas que escucharon que iban a levantar, a restaurar, estas personas, hermano, empezaron a hacer estorbo. Pero Nehemías tuvo precaución. En el capítulo 4, lo vamos a resumir porque vamos a ir entrando al tema, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 4 de Nehemías, versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué necesitas tener, hermano? Ánimo. Si no vas a hacer las cosas, mejor ni las hagas. Amén. Tienes que hacerlas bien para Dios. Mira que Nehemías y todo el pueblo, hermanos, él les fortaleció, pero era el Señor a través de él, le dio la gracia y los animó a que se levantasen y, aleluya, gloria a Dios, empezaran a trabajar. Pero aconteció que oyéndolos, dice, Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se escolarizaron muchos, o sea que les dio ira, coraje, envidia, celos, hermano, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mira que pusieron centinelas, e incluso, hermanos, dicen que, aleluya, gloria a Dios, ellos estaban trabajando con una mano, pero con la otra tenían la espada. Amén. Y mira, y dijo Judá, versículo 10, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, dice, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ellos veían, mas sin embargo empezaron, aleluya, a pensar positivo, a hacer las cosas bien. Versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pensaban entrar, hermano, encubiertamente, y ya estando ahí, acabar con los demás. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, dice, ellos caerán sobre vosotros. Mira que siempre le decían que aunque vengan como vengan y donde vengan, hermano, ellos van a caer, van a perecer. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Imagínate, y era un gran pueblo, hermanos. Amén. Y aquellas personas eran tal vez poco, tal vez muchos, pero tenían temor, porque Dios estaba con ellos. Dice versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Les volvió a levantar el ánimo.
¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? Tener fe. A veces tú empiezas a dudar, empiezas, aleluya, gloria a Dios, pero Señor, está pasando esto a mi vida. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Hermano, tenemos que ser probados. Amén. Tenemos que ser justificados, restaurados. Amén. Santificados. Por eso habla el capítulo Nehemías 5, abolición de la usura. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Mira que clamaron ese pueblo y las mujeres contra los judíos, hermano. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Tenían escasez. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, hermano, hermana? Viene el tiempo de abundancia, pero también dice la palabra, viene el tiempo de escasez. Este es un tiempo de abruma, es un tiempo difícil, es un tiempo peligroso, que hay pandemias y vienen más cosas fuertes. Amén. Y hay escasez, todo sube, menos el sueldo, ¿verdad? Pero mira, gloria a Dios, Dios es bueno, hermano. Dios quiere que tú empieces a depender de Dios, que empieces, aleluya, a confiar de Dios. Dice que este pueblo y esas mujeres empezaron a clamar contra sus hermanos judíos. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Lo dijeron delante de Nehemías. Dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Mira, muchos habían empeñado sus tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. A veces la situación, hermano, te orilla a que pues tú vendas todo, regales, ya lo que te den, o incluso el trabajo. Cuando tú no tienes dinero, hermano, y llega el trabajo y la gente quiere que se lo regales. Yo siempre he dicho, tú siempre valora tu trabajo, cóbrales como lo que es. Y nosotros, como somos siervos, hermano, si el hermano te cobra barato, no le des el precio justo. El hermano te pide tal vez 50 y el trabajo costó 80. No le pagues los 80, págale más. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios, y si en ti está el amor en Cristo, hermano, en ti va a haber abundancia. Mira, lo vamos a ver más adelante. Y habían quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hoy en día, hermanos, muchos piden préstamos para pagar el diezmo, la ofrenda, y se endeudan. Hermano, el Señor es un Dios soberano. Dios no te exige. La palabra misma te dice que los diezmos y ofrendas es algo que ya está establecido, pero Él no te exige, tienes que darlo de corazón. Lo que Dios te enseña es obediencia. Mira, gloria a Dios. Estas personas, hermano, estaban pasando por esa situación extrema económica. Hemos tomado prestado dinero, dice, para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Tal vez le cobraban a tributo, como hoy en día se paga por los terrenos, hay que pagar nosotros, ¿cómo se llama? Predial. Hay que pagar, ¿qué? El agua. Hermano, esta es una ciudad llena de abundancia, agua, y todavía pagamos agua. La luz, hermano, hay tanto sol, hermanos, fuerte. Ahorita ya, más adelante, yo pienso que va a haber más, ahora sí, va a haber más, ahora sí, ¿cómo les diré? Ya no vamos a pagar luz como hasta hoy, que todo es para el gobierno, y le aumenta y se hace, nos roba, y estamos pasando por esas situaciones. Yo siempre pagaba poco, 300, 400, y me llegó la luz en 1000 y fracción, imagínate. Y pues hay que pagarla porque la usamos, pero a veces se excede, a veces se aprovecha. Pero Dios es un Dios justo, hermanos. Todo Dios lo ve. Dice, ahora bien, nuestra carne es carne, dice, como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como los hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, mira. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestra tierra, dice, nuestras viñas son de otros. No tenían dinero. Dice que se enojó
Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cómo no se va a enojar Nehemías, hermano? Si los mismos judíos, hermano, no estaban aplicando lo que la palabra decía, las leyes, los secretos, los mandamientos, abusaban de su poder. Y mira, gloria a Dios, Nehemías, hermano, un siervo dirigido por parte de Dios, hermano. Y así también nosotros tenemos que exhortar, quieras o no quieras, hermano, le gusta o no le gusta a la persona, tienes que hablarle conforme el Espíritu Santo. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, dice, y reprendí a los nobles. No le importó si eran nobles, si eran de estatura alta, en jerarquía, y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno de nuestros hermanos. Y como que contra ellos una gran asamblea reunió a todos, hermanos, y les dijo, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendréis a nuestros hermanos y seréis vendidos a nosotros. Y callaron, dice, pues no tuvieron que responder. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios así es. Estaban haciendo cosas injustas, estaban haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y dice el versículo 9, Nehemías 5:9, dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. No tenían el temor, por eso, hermanos, hacían lo que ellos querían. Versículo 10, también yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen, exigir intereses, hermano. Por eso Nehemías, hermano, reaccionó de una forma justa, se enojó, se molestó, y dijo, quitemos esto, que no sea algo que ellos empiecen a preocuparse. Hay que regresarle. Mira, gloria a Dios, dice el versículo 11, yo ruego que lo devolváis hoy sus tierras. No digo mañana, digo hoy, como dijo el presidente Rosa, hoy. Sus viñas, sus olivares y su casa, y la 100ª parte del dinero, del grano de vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Mira, gloria a Dios, todo tenían que devolvérselo, hermanos. Por eso nosotros, si prestamos, hermano, no debemos de prestar ni pedir prestado, pero si prestas, debe de ser sin intereses. Y es más, hermano, yo me acuerdo hace tiempo, allá en 47, en Arboledas, le había prestado un hermanito, el hermano, ¿cómo se llama? José. Había un hermano ahí en Arboledas, y ese hermanito había cumplido años, hermano, y me pidió para hacer creo que hizo una bailada de Zacahuil para todos, y le presté el dinero, y gloria a Dios, fue bien bonito el servicio. Y cuando cumple años el hermano, me recuerda al Señor, que así como él dice que pagó todo en la cruz, su deuda ya fue cancelada. Le digo, hermano, así te dice el Señor. Se preocupaba, hermano, porque no tenía, no sabía cómo darme la cara o cómo decirme. Y le digo, hermano, así me está diciendo el Señor, tu deuda ya fue pagada. Y mira, se le escurrió las lágrimas, hermano. Gracias, hermano. Le estaba pidiendo a Dios, hermano, somos hermanos, el dinero es dinero. Amén. Dice que si prestas no debes exigir intereses. Dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, versículo 11, sus olivares, sus casas, la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite. ¿Qué demandáis de ellos con interés? Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Ellos conocían la ley, hermanos, eran judíos, personas religiosas, y entonces comprendieron que estaban haciendo mal. Pero tuvo que ir la palabra de Dios a través del siervo, para que vieran que están pasando una necesidad. Por eso cuando tú veas al hermano, no te burles nunca, al contrario, apóyale, dale una moneda, y si necesita algo, dáselo, hermano, de corazón. Entonces convoqué a los sacerdotes, dice Nehemías, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además acudí, miren, gloria a Dios delante de ellos, dice, además sacudí mi vestido
Y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondiendo toda la congregación, como dijo, amén. Por eso, hermano, cuando prometas, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Sí era Zafira? Bueno, esas dos personas habían prometido algo, vender todo lo que tenían ahí, repartirse. Pero cuando ellos vendieron, hermano, la avaricia acá. Y mira, de Dios, a mí no me engañas, al Espíritu Santo. Y mira, cayó muerto ahí, y al rato llegó la mujer y le dijo así como, y aún así dijo que no, y también volvió a caer a muerta y la enterraron. Entonces, hermano, tengan cuidado, cuando usted le promete algo a Dios, cúmplalo. Amén. Si le dice, Señor, voy a estar, voy a ir, voy a predicar. El Señor había invitado a una persona a predicar. No lo pongo como una evidencia, pero es verdad. Y otro hermano también venía también a dirigir. Pero a veces Dios, hermano, a veces Dios tiene y acomoda todo. Y me dice el hermano, no voy a poder, porque tengo un compromiso grande, gloria a Dios. Va a ir a comprar los vestidos, lo que es el vestuario de los niños de la escuela, los útiles, porque ya lo están pidiendo. Y qué bueno, hermanos, porque ellos también tienen culto allá en su casa. Pero también, hermanos, esa es una parte donde Dios permite. Pero ya para predicar, hermano, es algo que necesitas decirle al Señor, Señor, si voy allí, voy a predicar. Pero al rato que digas, no, tal vez Dios te dice, ¿sabes qué? A lo mejor fue tu carne, lo dijiste, pero tú tienes que saber, hermano, que cuando le prometas algo a Dios, lo tienes que cumplir, ¿eh? Y mira, Dios así nos enseña, hermanos, que todo lo que tú hagas, todo lo que prometas, se lo prometes a Dios, no es al hombre, y Dios lo ve. Yo le decía al Señor, a mí me gusta que las personas, conforme tu Espíritu Santo, que no sea mi emoción invitar, porque no nada más es invitar a personas, sino que sea tu Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu va a venir la palabra de Dios y Dios los va a usar con poder y gloria. Pero digo, Señor, todas las personas que vengan aquí a predicar, vengan a servirte, tienen que estar congregadas, tienen que permanecer en un solo lugar, ser firmes, íntegros. Y mira, Dios sabe las cosas, hermano. Ya Dios me había dado el tema y yo pensaba compartirlo allá, pero allá digo, Señor, esto me lo estás poniendo acá, confírmame lo que se haga tu voluntad, Señor. Resuelve y acomoda. Y mira, Dios me dio el tema. Y algo bueno, hermoso, estamos aprendiendo de Nehemías. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, dice, hasta el año 32 años, ni yo ni mis hermanos, dice, comimos el pan del gobernador. Ellos no tomaban ni le pedían prestado al gobernador, hermanos. Ellos comían, hacían conforme lo que tenían. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Tomaron de ellos por el pan, dice, y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. Mira que Nehemías, hermano, tenía temor, era íntegro, no abusaba, al contrario, él siempre sacaba de él, y eso tenemos que aprenderlo. También en la obra de este muro, dice, restauré mi parte. Miren, gloria a Dios, no nomás les dio órdenes, también se acomodó, él hizo también lo suyo. Dice que también en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad, mira, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, todos, hermanos, eran unidad. Amén. Pusieron esas manos en la obra, como digo, ensúciense las manos, empiecen a trabajar. Ahorita vamos a ver los diferentes puntos que Dios nos enseña a través de Nehemías. Dice, y además 150 judíos, 150, imagínense, hermano, judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Miren, él, hermano, les daba de comer, y no nada más un día, diario, vamos a verlo, era dadivoso.
Dice, y además 150, ya lo vimos, en el versículo 18, y lo que se preparaba para cada día, no dice para cada mes, para cada semana, para cada día era un buey. Imagínense un buey cómo estará grande, y 6 ovejas escogidas también eran preparadas para mí, aves. Y en esas aves quiero creer que tenía pollos, pollos, patos, no sé. Comían muy bien, miren, gloria al Señor. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Mira, y con todo esto nunca requerí del pan del gobernador. Por eso tú, hermano, no debes de depender ni de tu esposa ni de tu esposo. Tú tienes que depender de Dios, porque la servidumbre de este pueblo es grave, dice. Y empieza él, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, cómo lo hizo con amor. ¿Qué nos enseñó a través de toda esta historia de Nehemías, hermano? Que Jehová le dio un nombre, Jehová ha consolado. Y mira, este gobernador, hermanos, tenía economía, pero era una persona sencilla, era una persona que empezó a orar, a hablar con Dios cuando él supo la situación de ese pueblo, y se propuso, hermanos, de reedificar los muros, todo lo que habían dañado el enemigo. Él dijo, voy a restaurar, aleluya. Pero él dijo con el poder, la mano de Dios, y Dios le dio esa gracia de darle ánimo al pueblo. Hoy en día, hermanos, tenemos que orar todo el tiempo. No porque estés en la iglesia vas a venir, no, en tu casa, trabajando, habla con Dios. Amén. Y propone en tu corazón, hermano, servirte, buscarle, conocerle. Y Dios te va a dar la palabra, te va a dar ese ánimo, te va a fortalecer tu fe. Hay un punto muy importante que Nehemías, hermano, quiero que tú aprendas. Él puso en primer lugar a Dios, le dio la prioridad a Dios. Amén. Vamos al capítulo 5, versículo 14 y 15. También desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Siempre, hermano, dependió de Dios, de lo que él tenía, de lo que Dios le había dado. Pero los primeros gobernadores, dijo, que fueron antes de mí, abrumaron, se aprovecharon, se lo voy a decir de esa forma. Pero yo no lo hice así, dijo, a causa del temor. Mira, cuando tú pones a primer lugar a Dios, hermano, vas a tener temor. El Señor va a ver tu situación y el Señor va a poner el temor para que tú ya no hagas las cosas a tu manera, que ya no pienses como tú piensas, sino pensar como Dios quiere. Y mira, otra cosa, otro punto muy importante, ponerse a trabajar, hermanos. Él se propuso, vamos al capítulo 2 de Nehemías, versículo 17 y 18. 2, 17 y 18 dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Tienes que salir de ese hoyo, de esa situación, hermano. Oprobio. Dice, entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo dice las palabras que el rey había dicho. Dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Esforzaron sus manos para bien. Tú tienes que trabajar, hermano. Trabajar también en lo secular, para que Dios te bendiga. Tal vez no hay situación, no hay cosas. ¿Por qué no quiere uno trabajar, hermano? Yo estaba viendo, el Señor me puso allá en aquel lado a bolear. Y me decía una persona, pero es que ese trabajo como que no va contigo. Pero si yo voleo, hermanos, el Señor les va a dar brillo, los va a restaurar, a sanar, los va a traer al arrepentimiento. Y así es, el Señor se los ha ganado. Ya el tiempo se está concluyendo. Ya el tiempo de ahí
ya voy a empezar a trabajar al 100% para Dios, porque esta iglesia se va a llenar más de almas y vamos a tener muchas misiones, vamos a salir y a gente. Mi misión o mi mirada, hermanos, no es llenar la iglesia de personas, no, sino traer muchas almas a los pies de Cristo al arrepentimiento. Eso ponlo siempre en tu corazón y en tu mente, que primero es poner a Dios en primer lugar y Dios le dé vida eterna. La sanidad y milagros Dios lo va a hacer, Dios lo hace, pero hay que ponernos a trabajar. Pero también un punto muy importante, la integridad. Vamos a, aleluya, ahí mismo Nehemías 5, 17, 16 y 17, dice la palabra de Dios: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Mira, él siempre, hermano, fue íntegro, no se aprovechó. Amén. Y muchos hoy en día están en el gobierno, muchos hoy en día, hermanos, están en una iglesia o tal vez tengan y se aprovechan de los demás hermanos. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir y empieza a mostrar, hermanos, estamos haciendo las cosas mal. Amén. Nehemías, hermano, él tuvo mucho pueblo, él pudo decirle: vamos a cooperar, o vamos, cada uno va a aportar, o aprovecharse del rey. El rey, él tenía gracia, todo lo que pide, lo que quieras. ¿Se acuerdan de aquella sierva también? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la sierva? Que delante del rey: pídeme la mitad de mi reino te daría, es decir, Esther. Y así también Nehemías tenía esa gracia, hermanos, delante del rey, porque sabía quién era y tenía temor y era íntegro. Amén. Y dice que él se puso a trabajar, pero él también fue íntegro. Vamos a Proverbios 18, 20, alguien que lo tenga. Ya vamos a concluir. Libro de Proverbios 18, 20. Dice la palabra de Dios: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La recompensa es grande, hermano, hermana. Pero hay algo muy importante que Nehemías tenía, hermanos. No nada más, aleluya, ponía en primer lugar a Dios, no nada más era trabajar, no nada más era íntegro, sino también era generoso. Dice Nehemías 5, 17. Por eso dice la palabra de Dios: es mejor dar que recibir. Mira, gloria a Dios. 18 dice: lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Mira, gloria a Dios. Él repartía, él daba de comer, hermanos. Cuando tú eres generoso, hermanos, el diezmo es la parte décima de todo lo que tú tengas, y eso ya está establecido, que lo das, y lo tienes que dar con amor, con agrado, porque se lo das a Dios, y Dios de esa forma bendice la obra a su siervo. Pero el extra, hermanos, es la ofrenda. La ofrenda, hermano, yo siempre en mi corazón está, y es así, dar más la ofrenda que el diezmo. A veces no vas a ofrendar 10 pesos, ni para el chip, que dijo aquel. No, hermanos, tienes, mañana Dios proveerá. Y cuando venga un invitado, hermanos, ahí se ve la generosidad de nosotros. Se llega el hermano y viene el hermano a dirigir y viene el hermano a predicar. Bueno, 2 ofrendas, amén. Pero lo hace uno con gozo, con gusto, porque Dios es generoso con nosotros. ¿Cuántos hermanos de nosotros Dios nos ha bendecido en este tiempo? Aún en este tiempo de escasez, el Señor nos ha bendecido en abundancia, nos ha dado vida, amén. Nos ha dado salud, aunque estemos enfermos, nos da fuerzas, amén. Vamos a Filipenses 4:19. Yo sé que tú tienes necesidad y problemas, pero quieres bendecir, que Dios te bendiga, hermano. Bendice a otros, amén. Como dice su palabra en 2 Corintios 6, 14 en adelante: somos el templo del Dios viviente. Si realmente está Cristo en nosotros, mora en nosotros, hermano, seamos siervos fieles, amén. Seamos
personas dadivosas, que todo lo que tengas, dalo. Amén. El mismo Espíritu, hermanos, te va a decir, bendice un poco más. El mismo Espíritu te va a poner personas en la calle y te va a decir, dale. A veces yo me acuerdo cuando estaba aquí en la iglesia, que no se vendía, nosotros preparábamos, y yo le decía a los hermanos, bueno, si ya no compraron, regálalos, hermano, a que se tire, regálalos. Me acuerdo una hermanita, por ahí alguien la lastimó. No, hermana, ya pasó, ya regrésese. Imagínense. Pero como yo no era parte, yo apenas estaba ahí como un miembro, le hubiera dicho, hermana, no se vaya. Repárteles a todos los que se quedaron y vamos a convivir y a dar gracias a Dios. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, Dios quiere que salgas adelante. Amén. Dios no quiere verte en ese problema, en esa escasez. Dios quiere que sigas confiando en Él, que lo pongas en primer lugar. Pero también el Señor quiere que te pongas el traje, el overola de trabajo y metas las manos, amén, para que seas prosperado en todo. Pon en primer lugar a Dios y siempre, hermano, sé íntegro, amén. Siempre sé sincero con las personas, sé generoso, dadivoso. A veces nosotros le pedimos a los hermanos y los hermanos dicen, no, hermano, no es nada, pero uno ya sabe lo recto, como le dijo Nehemías, judíos, ustedes ya conocen y saben qué están haciendo, por qué cobran intereses y por qué hacen esto. Devuélvanle todo, no nada más todo. Por eso cuando Dios dice perdona, si Dios te perdonó la deuda, no porque te perdonaron no vas a dar, sí, tienes que dar cuando tengas, tratar de pagarla, o dar una parte, no sé. Pero así es Dios, hermano. Vamos a ponernos en pie, gloria a Dios. Vamos a concluir la transmisión, porque el Señor va a empezar a ministrar lo que Dios diga. Vamos a darle gracias.